por favor, ubiquen el texto, pídanlo prestado, compren la segunda, compren lo nuevo si pueden, porque es una muy buena referencia. Los contenidos que yo les doy en clase funcionan para poder abordar su examen. Pero, como siempre les digo también, se los digo, por lo general, este es un proceso educativo en el que el control, más allá de tenerlo yo, lo tienen ustedes. Y si quieren realmente aprender bien, deben aprender también a ser multiplataforma al momento de estudiar. Recibo un contenido por medio de la clase virtual, pero lo complemento con una lectura, investigo un poco más por mi cuenta también, y así voy construyendo mi propio conocimiento. Entonces, ojo, siempre, si quieren, el libro de referencia es el que aparece allí en la pantalla. Introducción a la filosofía de Carlos Velázquez. No les tengo en realidad el enlace para la página y puedo decir exactamente cuánto cuesta porque no lo tengo. Karen, ¿qué edición tengo yo? Yo no tengo, de hecho, no tengo el libro porque me ofrecieron darme una edición más reciente, la edición más reciente, pero no llegó a tiempo. Entonces, por el momento solo tengo mi edición anterior, que de hecho es la misma que tiene Manuel, la edición 2021. Entonces, no lo sé, pero si el libro me llega en los próximos días, para el próximo periodo de clase, con gusto se los puedo mostrar y decirles que es la edición más actualizada. Muy bien. Por aparte, también recuerden que tenemos clases en línea. Con ustedes tenemos periodo los viernes a las 6 de la tarde y si no estoy mal con ustedes, vamos a tener clase el martes a las 7 de la noche. Solo por favor confírmenme que ese es el horario correcto para nosotros. Pueden buscarlo por ahí en su calendario. Si no, aquí también lo ubico. También lo puedo ubicar yo por acá. Pero en esencia creo que con ustedes estamos martes a las 7 y viernes a las 6. Muy bien, entonces ya lo saben. Siempre comenzamos 4 sesiones a las 7 en punto, a las 6 en punto y comenzamos 5 minutos después. Tratamos de trabajar por lo menos 45 minutos siempre, aunque en realidad les digo, vamos a tratar de ir temprano y termino pasando, pero por lo general hacemos un periodo de 45 minutos en promedio para que ustedes tampoco se desesperen con la información que se les entrega en cada uno de los periodos de clase. Y por último, pues también ya saben, material de apoyo, por ahí les voy a enviar algún texto, por ahí les voy a enviar algún video para que lo puedan ver ustedes por su cuenta. Estos son cursos que efectivamente viven viven en la sesión virtual, en la sesión sincrónica, pero para que puedan estar completos, para que ustedes puedan hacer el viaje completo del curso, necesitan tener siempre los recursos externos, ya sea un libro, como el que tienen acá, una lectura aparte, un video aparte, lo que ustedes tengan. Recuerden también, como consejo, esto ya como consejo personal, no tanto como consejo académico. Siempre recuerden que quien está en control de su educación es usted. Son ustedes chicas, son ustedes chicos. Por favor, no se queden solamente con lo que se les da en las clases. El tiempo no nos alcanza para abordar a profundidad la mayoría de los temas. Si a ustedes les queda alguna duda, pregunten. Y si lo que yo les digo como respuesta no les satisface, pueden o repreguntarme para profundizar o bien pueden buscar por su cuenta. Al final, quien se va a quedar con el conocimiento es usted y quien va a construirse profesionalmente es usted. Entonces, siempre mantenga la mente abierta, por favor, siempre mantengan la mente abierta y sobre todo siempre mantengan la mente curiosa, curiosa para aprender más. No hay conocimiento malo, simplemente todo conocimiento que llega a nosotros es conocimiento que enriquece nuestra propia experiencia y nos da más argumentos después para poder desarrollarnos profesionalmente. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre Platón y la filosofía griega, pueden consultar, les puedo recomendar algún libro o bien pueden ustedes buscar también algún documento por ahí en línea o ver un documental o un material audiovisual que ahora son tan comunes para poder ir profundizando en cada uno de los temas. Solo pónganse a pensar.
La filosofía es una carrera que puede tomar años. Nos da para hacer licenciatura, maestrías, doctorados, lo que ustedes quieran. Aquí lo que estamos viendo es únicamente un paso general acerca de qué es, de qué se trata todo esto, pero para profundizar hay todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes busquen o todo aquello en lo cual quieran interesarse. Seguimos avanzando. Entonces, por aquí, gracias Edmilson, nos coloca en el chat el enlace a la tienda en línea de Ecoediciones para aquello que quieran ustedes también ubicar el libro. Ah, ok. Como ustedes son una sección nueva, aprovechando, como ustedes son una sección nueva en el sentido de son una sección conformada a partir de retazos de otras secciones, ya tienen grupo de WhatsApp. Ok. Si ya tienen grupo de WhatsApp y si alguien está aquí que no está en ese grupo de WhatsApp, pueden dejar también aquí en el chat el enlace para que las personas se unan. Y otro punto importante, ¿quién aquí, por ejemplo, tenemos una compañera que no está en el grupo. Entonces, si le pueden dejar el enlace, siempre, por favor, colóquense para que se puedan unir, para que quienes no están puedan unirse. Mi consejo es que entiendo que la facultad está abierto siempre para, para cada sección. Ok, entonces traten de comentarse en sus grupos, o si es una función, también pueden tener un grupo aparte como sección, como organización propia, es, eh, que eso siempre es importante. José me dice que se me está escuchando intercortado, ¿me pueden confirmar que eso es así? Ok, entonces es su conexión, José. Por aquí pasaron ya el grupo de WhatsApp. Lo pueden revisar en el chat de la sesión para que puedan también irse uniendo. Y ahora bien, si ya tienen ustedes grupos, seguramente ya tienen representante también. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes. Elijan un representante por sección, idealmente que ese representante, una o dos personas, sean los únicos que tengan contacto directo con sus catedráticos para poder juntar la voz del grupo con la parte institucional y viceversa. Lo que necesito es que para la próxima clase ya hayan elegido esas dos personas, porque con esas dos personas me comunico yo directamente por medio de WhatsApp para poder enviarles información, para poder darles algún aviso o para poder estar en comunicación inmediata si hay algún problema. Se los dejo de tarea para la siguiente sesión el próximo martes, por favor. No me lo dejen por aquí todavía, sino el martes me dicen quién y ya nos ponemos de acuerdo. Ok, son las 6:40. Vamos a pasar al siguiente punto porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver, entrando ya en materia. Bueno. Este es mi nombre, este es mi correo, morenodeleonusac@gmail.com. Cualquier cosa me pueden escribir allí. Tomen una captura de pantalla a esto o copienlo, no lo sé. De todas maneras, se los voy a poner aquí también en el chat. morenodeleonusac@gmail.com. Se los dejé aquí en el chat. Todo bien. Vamos entonces en materia de la clase. Ya, ahora sí. Pensamiento crítico en esencia, ¿para qué nos va a servir esto? Principalmente para lo que ya les decía en su momento. La realidad no es una. Aquello que llamamos realidad es únicamente la conformidad que tenemos entre la mente humana y aquellos estímulos que le son afines o aquello que puede experimentar o permitir o percibir por medio de la vía sensorial. Vamos a entrar en este debate de qué es lo que somos realmente, sino una mente que piensa y sobre todo una mente que experimenta por medio de los sentidos. Tenemos un sentido del tacto, uno del oído, uno del gusto, uno de la vista, y eso nos permite reconocer fenómenos externos al yo interno. Y es a eso a lo que vamos a llamarle la realidad. Pero la realidad tiene que ver con percepción y la percepción muchas veces es subjetiva. Muchas veces aquello que entendemos como la realidad, aquello que entendemos como la verdad,
va a estar condicionada por los diferentes contextos a los cuales nos exponemos o los diferentes fenómenos que vamos a ir experimentando a lo largo de nuestra vida. Y eso va a condicionar también aquello que entendemos como opinión. Muchas veces nuestras opiniones, lejos de ser objetivas, son bastante subjetivas, condicionadas por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que nos han enseñado, por todas por todas las lecciones aprendidas, por todos los conocimientos aprendidos, por nuestros propios sistemas culturales que nos sustentan, y eso es lo que va a determinar cómo pensamos, cómo opinamos y sobre todo cómo interactuamos con nuestro alrededor. Entonces les hago una pregunta. ¿Será que podemos confiar en todo aquello que experimentamos? ¿Podrán engañarnos nuestros sentidos? O más bien, ¿podrán engañarnos fenómenos externos que percibimos a lo largo de nuestra vida? Una persona daltónica, por ejemplo, podrá decir que el color rojo no existe. Y no es cierto. Pero su forma de percibir las cosas le dice lo contrario. Y si no sabe que es una persona daltónica, entonces lo cree. Lo cree o nos podemos confundir, como dice Dani. ¿Qué pasa entonces cuando alguien intenta imponernos algo que llamamos como una verdad unilateral o una única verdad? Esto es un punto importante porque muchas veces podemos resultar engañadas, podemos resultar engañados a partir de nociones o percepciones erróneas de la realidad. Y debemos siempre tener los ojos atentos o tener los sentidos atentos para poder identificar. Les voy a pasar un video, por favor. Les voy a colocar un video para que lo puedan ustedes asimilar. Lo que pasa es que no sé si el tiempo me va a alcanzar para ello. ¿Saben qué? Vamos a dejar a Chimamanda para la siguiente clase. Vamos a comenzar con ello para que nos dé tiempo, incluso que ustedes lo puedan discutir un poquito acá en clase, o al menos que puedan comentar. Lo que pasa es que es un poco extenso, pero es el único video que vamos a ver en clase. No se preocupen, esto no es una clase en la cual veamos videos todo el tiempo, pero sí al menos este primero para poder conocerlo mejor. En ese sentido, dejémoslo como tal. En ese sentido, les voy a hacer yo entonces algunas preguntas. Primero, ¿qué entendemos por una historia única? ¿O qué entendemos como una versión unilateral de la historia o una versión unilateral de los hechos? Esto es cuando una única persona, en poder de la información, le cuenta a otra no necesariamente lo que sucedió, sino lo que queremos que la otra persona crea que sucedió. Y entonces, a fuerza de historias únicas, a fuerza de visiones bastante manipuladas de los hechos, de la historia, de la realidad, podemos ir creando velos en una persona o podemos ir creando velos en un grupo de personas para que comprendan la realidad del modo en el cual queremos que lo hagan. A veces no queremos que vean la realidad tal cual, sino solo una parte. Por ejemplo, cuando somos padres, a veces le escondemos a nuestros hijos ciertos aspectos de la realidad para que no sufran, para que no tengan traumas, para que no conozcan cómo es el mundo, muy entrecomillado. En realidad, les creamos un velo porque les escondemos parte de los fenómenos perceptibles y les mostramos únicamente aquellos que creemos que no van a lastimarlos. Pero en esencia lo que estamos haciendo es una modificación de la realidad a la cual pueden acceder. Cuando, por ejemplo, la política nos trata de mostrar solo cosas buenas en un periodo gubernativo, también nos está mostrando una visión modificada de la realidad, porque nos esconde hechos, nos esconde fenómenos que de otra manera no podríamos percibir. Y podríamos terminar justamente creyendo que la realidad es una cuando detrás de esto existe otro mundo al cual no podemos acceder o no nos hemos interesado en acceder. Otro de los grandes generadores de verdades únicas, de historias únicas, de versiones unilaterales de los hechos, es justamente los medios de comunicación. Y no les digo
los periódicos o aquellos que se dedican necesariamente al periodismo, porque el periodismo bien hecho, el periodismo bien llevado, lo que busca es justamente lo contrario, identificar un velo en la realidad y tratar de desvelarlo. Pero otros, como la publicidad, sí puede ser, o bien los medios de entretenimiento masivo, a veces nos crean historias únicas. Les voy a poner un ejemplo. Volvemos al ejemplo o volvemos al mismo objeto que habíamos analizado en comunicación, el de Azurbanipal con la Azurbanipal y el león. Como la mayoría no estuvo aquí, si me dan medio minuto, por favor, se los busco y lo vemos otra vez, porque sí es interesante. Vamos a ver. Azurbanipal, la cacería de leones. Lo estoy buscando por acá, no se preocupe. Vamos a ver, aquí hay varios, pero... Ah, ok. ¿Recuerdan ustedes a Surbanipal? Sí. Incluso recuerdan que habíamos hablado de la leona herida, ¿no? La leona, aquella leona que tenía una flecha quebrándole la columna y ya estaba arrastrando la mitad del cuerpo. El león de Azurbanipal tuvo también un fin más o menos similar. Vean ustedes, por aquí está. Por aquí se los dejo ya muerto. Aquel león con el que Azurbanipal estaba peleando, que se le estaba yendo con toda ferocidad enfrente, pues terminó así también, ¿no? Ya muerto, apeadito, prácticamente colocado como para ser trasladado como trofeo. Pero la cacería de leones nos deja entonces esta imagen, que ya la perdí de nuevo. Eh, Acá está. La cacería de leones nos había dejado esta imagen, ¿no? Tal vez ahora sí ya la recordaron bien, en la cual vemos a Surbanipal, un poderoso rey de Nínive, en la actual Mesopotamia, en los actuales Irak, Irán, Libia, Siria, un poderoso rey, enorme rey de la antigüedad, cazando un león. Y lo veíamos entonces sumamente tranquilo, tratan sin despeinarse, sin mover la barba, sin quitarse el gorro, sin mancharse las ropas, parando un león únicamente con una mano y ensartándole una espada en el costado con la otra. Un león que se le deja ir con toda la ferocidad del mundo y aún así a Surbanipal lo detiene sin mayor problema. Esto es lo que llamamos una historia única, porque debemos confiar en la visión con la que Azurbanipal se retrató a sí mismo. No tenemos medios de contraste. No podemos ir a preguntarle a nadie si Azurbanipal efectivamente cazó leones o si efectivamente conocía un león, porque no hay cómo. Debemos confiar en esta versión. A nivel gráfico comunicacional, como se los decía el semestre pasado, es fenomenal, porque después de casi 3000 años sigue entregando un mensaje de manera clara. A nivel filosófico, a nivel de percepción, a nivel de pensamiento crítico, es una imagen sumamente inquietante y sumamente perturbadora, porque justamente nos muestra a un gobernante representándose a sí mismo de una manera sin posibilidad o sin un solo resquicio de duda, sin posibilidad de cuestionarnos si esto sucedió o no sucedió. Entonces, ¿quiénes nos crean historias únicas al final de cuentas? ¿Quiénes nos crean versiones de la historia para que las adoptemos sin rechistar, sin decir nada? Primero, primero, la publicidad me decían por ahí, sí, aunque es bastante manipulativa y esa la vamos a dejar para el final, cuando veamos falacias. Pero en esencia, estas versiones nos las crea el poder en su momento por medio de la monarquía, por medio de los imperios, en la actualidad por medio de la política principalmente. Y segundo, los medios de comunicación.
no los que hacen periodismo serio, porque esos, como les digo, buscan justamente quitar velos, pero sí aquellos que están o en contubernio con alguna fuente de poder, como en el caso de Guatemala, sin entrar en detalles, o bien aquellos que nos muestran eh, o aquellos que nos sirven para entretenimiento como tal. Por ahí comenta un compañero de ustedes, Mark, que la televisión es un gran generador de historias unilaterales, y es cierto, al final termina siendo cierto. ¿Por qué? Las campañas también, dice Dani. Sí, las campañas sí. Las campañas, porque las campañas, todo el mundo va a hablar de lo bien que ha hecho las cosas y de lo bien que las va a hacer. Y va a atacar a los contrarios diciendo lo mal que han hecho todo. Entonces, ¿a quién le creemos realmente? Lo mejor es investigar un poco. Pero en el caso del entretenimiento, sí es cierto que es un gran generador de historias unilaterales. Porque la televisión, el cine, sobre todo, nos va creando realidades que no necesariamente son ciertas. Por ahí encuentran ustedes o piensan ustedes en algunos memes que ven en redes sociales y dicen que no dejan de tener mucha razón. Por ejemplo, Hollywood nos muestra siempre a Estados Unidos con colores claros y a Latinoamérica por lo general lo muestran con un filtro café anaranjado que es hasta deprimente. Y recuerden que esto no solo nosotros lo sabemos y lo entendemos así porque somos latinoamericanos, porque somos latinoamericanas y entendemos cuál es nuestra realidad. Pero el estadounidense promedio que no suele cuestionarse absolutamente nada, simplemente termina creyéndolo. Entonces, cuando se les pregunta en contextos reales cómo imaginan a Latinoamérica, su único referente es lo que han visto en películas, lo que han visto en series. Y son lugares verdaderamente irreales. Les iba a decir verdaderamente deprimentes y puede que eso realmente no esté muy alejado de la verdad, pero al menos sí verdaderamente irreales. Siempre eh, la televisión, sobre todo más media, el entretenimiento masivo, va a tener estas nociones de ensanchar a un grupo o de hacer más grande a un grupo y también de mostrar ese mismo poder minimizando al contrario, minimizando a aquello que entendemos como el otro. Estados Unidos jamás se va a retratar a sí mismo en una película como un lugar eh, sucio, como un lugar con barrios marginales, como un lugar sin esperanza. A pesar de que sabemos, por ejemplo, que grandes extensiones urbanas en Los Ángeles, en Nueva York, en Boston, en Chicago, son efectivamente lo que entenderíamos como un barrio marginal, incluso muy parecido a los latinoamericanos. Pero eso no lo vemos. Y si no nos preocupamos por entender esos contextos, simplemente creemos que no pasa. Y por el contrario, el estadounidense promedio tiende a pensar en el Líbano, en Siria, en Irak, en Latinoamérica, en todos estos países que no son ellos mismos, en lugares arenosos, eh, llenos de, no sé, prácticamente como lugares incivilizados. No es por nada, pero siempre muestran a África como un lugar selvático, por ejemplo, en el cual pareciera que no hay civilización y no hay nada más alejado de la verdad. Siempre parecieran hacer parecer a América Latina como un lugar selvático también, en el que no hay civilización y tampoco es cierto. Vean, por ejemplo, voy a quitarles ya esta imagen porque pues ya no nos va a servir. Volvemos aquí con Chimamanda, pero les quiero dejar, por ejemplo, aquí esta imagen, que siempre me ha parecido muy interesante. Cada vez que nos presentan a un país como Colombia en una película, nos lo presentan de esta forma. Selva, lugares muy rurales y principalmente narcos. De hecho, a lo largo de nosotros, de la misma Latinoamérica, se ha creado esta noción. Colombia es un lugar de narcos. Esa es una historia única. Por supuesto que Colombia no es un lugar de narcos únicamente y como si en realidad el resto de Latinoamérica no fuera igual. Pero es lo que la televisión masiva o el entretenimiento masivo nos ha querido mostrar siempre. Pero aquí esto siempre me parece importante.
Bogotá, la capital de Colombia, visto por una película, que de hecho es como la mayoría de películas que nos muestran estos entornos urbanos. Bogotá como es en realidad nada que ver. Pero esto no nos lo muestra el cine. No porque no les interese, sino porque al contrario, les interesa más mantener ese estatus de lugares incivilizados. No tanto para hacer, no tanto para dejar mal el otro, el otro ejemplo, sino para mostrar de vuelta lo que Estados Unidos tiene como fortalezas. Por aquí me dicen que creen, la gente cree que en Texas está llena de cactus. Yo no conozco Texas, pero puede ser. Y alguien me dice también que la primera imagen era de Petén. Esto es una película. Y ese es otro punto interesante. Um, las, las películas muchas veces, esto no tiene nada que ver con el curso, es solo un dato aparte. Las películas muchas veces utilizan algo que se llama falseo de locaciones. Um, Hace unos años me tocó acompañar a un grupo de cineastas a buscar locaciones porque estaban buscando falsear un bosque canadiense. Estuvimos en la Sierra de las Minas tratando de encontrar un lugar que se pareciera, porque al final es más barato. Lo mismo seguramente puede suceder en otras partes. Aquí dicen que eso es Bogotá, obviamente no lo es, y la imagen puede surgir de cualquier parte. Cuando vean ustedes imágenes de Nueva York, por ejemplo, la mayoría son filmadas en Canadá, que no tiene nada que ver, pero hasta en eso, ¿no? Hasta en eso es una ilusión y es un velo lo que tratan de mostrarnos en muchos momentos. Muy bien, la reflexión sobre esto lo dejamos para la siguiente clase porque me interesa que vean el video de Chimamanda Ngozi. Es una excelente escritora nigeriana y nos habla de algo muy peculiar pero muy profundo. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas entonces al curso de filosofía. Tenemos 3 meses por delante. Yo vuelvo a verlas y vuelvo a verlos el próximo martes. Martes a las 7, por favor. Comenzamos ya con la información. Vayan a su siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego.